Alerta general. Esto resuena a estas horas y es el clamor de las oligarquías desde todos los medios de acondicionamiento social. Alerta a todos. Es maniobra que lleva el propósito de atemorizar a unas masas ignorantes de semejante manipulación alarmista. Todo esto en relación a un peligro que lo es para los propios intereses de la oligarquía, pero no exactamente para unas masas sociales cuyos intereses son contrarios a los de las tales oligarquías. Pero se encienden los focos rojos. Ahí llega el lobo del marxismo, se alertó hace algunos ayeres. Cuidado con el marxismo, preparar la defensa. Pero después, cuidado, llega ahí el comunismo. Y entonces unas masas crédulas a colocar tras las rejas de la ventana el consabido cartelito. Cristianismo sí, comunismo no, ni saben lo que es realmente cristianismo y muchísimo menos lo que es comunismo, pero se trataba de meter miedo a las masas y qué fáciles son de domesticar. Cristianismo sí, comunismo no. Este hogar es católico y rechaza la propaganda comunista. Y ese hogar, digo yo, procedía como católico. Estas masas sociales, 120 y tantos millones de mexicanos, proceden de acuerdo a la ley mosaica, son realmente católicos, pero de obra, no únicamente de labios afuera. Bueno, este hogar es católico y rechaza la propaganda comunista. Y que se vislumbre el nuevo peligro para las oligarquías. A cuidarnos del terrorismo, gritaron los oligarcas, a cuidarnos del terrorismo. Y recuerden ustedes que esa es una trampa monumental, una trampa verbal. El terrorismo. ¿Quién es el causante del terrorismo? Estados Unidos y sus satélites, que así invaden países indefensos casi siempre, y ya que ese país indefenso rechaza la invasión, reacciona, y unos cuantos individuos, unos cuantos patriotas que no tienen idea de cómo se enfrenta ese peligro, se llenan con carrilleras de pólvora o como se diga, y se inmolan, se llevan tras de sí a 30, 40, 50, casi siempre inocentes, y así creen estar enfrentando ese terrorismo monumental que es el del Pentágono, que es el de la Casa Blanca, que es el de la Gran Bretaña y Francia, y aún de España, y tantos corifeos, tantos compinches, que así se unen al invasor. Esos son los terroristas, pero a nosotros nos hacen creer que quien se defiende es terrorista. Ellos no, ellos van a imponer la democracia sin decirnos qué es la democracia. Total que a cuidarnos del terrorismo, dijeron los oligarcas, y aparejado con el terrorismo, la demagogia. Y una vez más, amedrentadas por la propaganda oligárquica, las masas se congregan en torno de su pastor. En ti confiamos, del marxismo protégenos, del comunismo, del terrorismo, de la demagogia protégenos, dicen a los Carlos Slim y secuaces, los de la superestructura. El candor de unas masas crédulas dentro de la ignorancia. Cuídanos del enemigo, dicen al propio enemigo. Cara.
Pero lo que es esta vez, mis valedores, esta vez toca turno al peligro mayor para nuestro pueblo, nada menos que el populismo. Mucho cuidado con el populismo, desde la radio y la televisión, desde los medios impresos y el púlpito. Rechazo tajante al nefasto populismo que hoy mismo se adueña de los puestos claves del gobierno de Francia, de España y Polonia, de Estados Unidos, Gran Bretaña y el Vaticano con Francisco el Pontífice. Cuidado con el populismo, dicen los jerarcas de la oligarquía. Esto del populismo, para que no nos miren la cara de sus Juan Diegos de siempre, lo estamos estudiando desde la historia y la realidad objetiva en nuestro taller de teoría política. Todo esto ya quienes asisten al taller ya lo conocen, ya están prevenidos. El populismo tiene mucho de malo, tiene mucho de bueno, según las circunstancias, según el país, según la gente, según tantos factores que hacen de este populismo bueno o malo. Y miren ustedes, populismo de derecha, populismo de izquierda. En Francia, por ejemplo, ya saben ustedes, la hija de Le Pen, de derecha recalcitrante, es populista, como en España, Pablo Iglesias de Podemos, como en Polonia, como en Estados Unidos con el derechista amador de mexicanos, ¿cómo se llama? Donald Trump, derechista furioso, como en Gran Bretaña el nuevo jerarca de los laboristas, como el Vaticano con Francisco el Pontífice, que llega a abrir a oxígeno nuevo en la Iglesia Católica, más de forma que de fondo, pero en fin. Pero los ricos, los mega ricos de aquí y del exterior, cuidado con el populismo. Y miren ustedes lo que ocurre por allá en el exterior. Pueblos y gobiernos no se derrumban, no se han derrumbado, pero de todas maneras no se han derrumbado con el populismo. Pero aquí las masas populares rechazan ese populismo que con nosotros no habrá de poder. No sabemos lo que es populismo, no sabemos lo que es democracia. Pero por lo mismo somos tan fáciles de manipular por el enemigo histórico al que tomamos como nuestro aliado. Cuidado con el populismo. Y ahí va, como les digo, ¿desde cuándo? Con nosotros el populismo, como antes fue el marxismo, el comunismo, el terrorismo, la demagogia, con nosotros el populismo no habrá de poder. Y el conjuro, la advertencia y el exorcismo desde la radio y el televisor, desde el diario, aunque los medios impresos casi no son leídos por las masas, y el púlpito que tiene un ascendiente total bárbaro sobre estas masas ignaras. La alarma se encendió, la del populismo, con Fox, porque aquí el único populista a simple vista era y es López Obrador. Fox, que lo quiso defenestrar. Fox está en el desván de la historia comiéndose las buscas de las raterías, de la depredación que consumó él y la pareja presidencial, Marta Fox, una buena mujer que salió de Zamora, se encumbró y a la manera de Margarita, la hermana incómoda de López Portillo, está con ella, Fox, comiéndose, como les digo, el producto de las raterías. Comenzó con Fox el miedo al lobo que viene López Obrador,
en quien yo no creo como no creo en el resto del sistema de poder. Entonces, siguió la alarma con el ebrio de sangre. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el ebrio de sangre? Calderón. Calderón, sí. Siguió con Calderón. Y hoy con Peña cobra renovada actualidad. Y los oligarcas, los del gran dinero, a alertar a las masas como si fuéramos aliados. Que viene el lobo, que ataca el populismo, que lesionará nuestra amada patria. Alerta general. Así pues, mis valedores, el populismo que estudiamos desde la historia y la realidad objetiva en el taller de teoría política. Ya esto que estoy diciendo a sus buenas mercedes ya quedó atrás. Ya los asistentes al taller de teoría política conocen perfectamente lo que es el populismo, lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo, como dije a ustedes hace un momento, según las circunstancias, el tiempo, el país, la gente. Entonces, el populismo, al igual que el vocablo democracia, que tanto y tanto nos mientan, sin nunca explicar a las masas lo que el vocablo viene a significar, y que ya en el taller de teoría política saben lo endeble de una democracia importada y practicada al revés. Primero debió ser social y luego del voto, de las urnas. Fue al revés y es por lo mismo una democracia totalmente endeble, mediocre, insuficiente. Pero cómo nos lamentan. Cada vez que yo oigo la palabra mediocre, siento que me lamentaron y he hecho mano a mi Fortify. Aprendan la pronunciación correcta. Fortify. Bueno, entonces, como el vocablo democracia, el vocablo democracia lo mientan sin decir en qué consiste, ahora Peña y los suyos, con la colaboración lucrativa de sus voceros oficiosos, desde los medios de acondicionamiento social, echan mano del término populismo y lo zarandean a modo de espantapájaros para alarmar a unas masas que, al igual de lo que sucede con la democracia, carecen de la suficiente cultura política como para percatarse de que solo se trata de una trampa verbal y que de establecerse en el país el régimen populista iría en derechura no contra el pueblo, sino contra los intereses de la oligarquía en el poder. Ese es precisamente el tema de estudio hoy día en nuestro taller de teoría política, les repito, basándonos en especialistas, en eruditos, en estudiosos que conocen a fondo y desde la historia, repito, lo que es el populismo y sus raíces históricas, su evolución, todo lo que significa de positivo como de pernicioso para los pueblos, según. Pero a propósito, ¿alguna opinión de todos ustedes? Compañera populista, ¿cómo que populista? No, maestra. Demagoga, ¿cómo que demagoga? ¿Qué se me hace que es marxista? Bueno, compañera Isabel Macías, es su turno. Sí, maestro. Y las señas telefónicas se las voy a proporcionar antes, pues invitarlos a que llamen, que aquí les damos lectura a sus mensajes, que sea sobre el tema que el maestro está tratando. Y las señas telefónicas son 55 36 89 89, área metropolitana, y la da sin costo 01 800 50 52 688.
populismo. Tengo la lista de los presidentes recientes, los últimos presidentes, 6, 8, del Brasil. Todos han sido populistas, menos uno de ellos. Y ese que no fue populista externó en su momento una opinión que es la de Peña el día de hoy. Óiganla. Dijo Fernando Enrique Cardoso que no fue populista, sino pro-yanqui. Dijo: el populismo amenaza con regresar a América Latina. Sostiene que entre los elementos que hacen que un gobierno no sea populista, fíjense ustedes, los elementos para que no sea populista se encuentran, comillas, tener políticas públicas prudentes y sensatas, así como un mayor acercamiento a Estados Unidos. Cuando un orden populista introduce cambios de base en la distribución de la riqueza, el capital es repatriado hacia otros países, lo que genera desinversión. ¿Para qué decir a ustedes todos los presidentes populistas del Brasil? Por lo pronto, cuando un orden populista introduce cambios de base en la distribución de la riqueza, ¿qué tan efectiva es en México la distribución de la riqueza? Repito a sus buenas mercedes, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por dóciles, por mansos. Dice Norberto Rivera, lo dijo hace muy pocos ayeres, la base, la clave, el secreto del progreso de México está en que en los mexicanos la sumisión. Dijo otra palabra también, ahora que la recuerde, la digo a sus buenas mercedes. Entonces, lo que dijo Cardoso es idéntico a lo que acaba de expresar Peña, y detrás de él lo que dijo Manlio Fabio, y detrás de Manlio Fabio lo que dijo el jerarca del PAN, y detrás del PAN lo que dijeron los industriales. Mansedumbre es la palabra que dijo Norberto Rivera. Cuando los mexicanos tengan realmente mansedumbre, el país progresará. No habló de educación, no habló de verdadera democracia social, no formal, social. La formal, que se compone, entre otras cosas, de ir a votar de tanto en tanto, eso no es la democracia, la verdadera es social. Bueno, cuando tengamos democracia social, entonces habrá verdadera motivo para mentarla. Mientras tanto, nomás no la mientan, nos la mientan a las clases sociales, a las masas sociales. Ahora, lo que dijo en un principio Peña, no debemos confiarnos. Hoy la sombra del populismo y la demagogia son dos cosas distintas, pero en fin, amenaza a las sociedades democráticas del mundo. En varias naciones están surgiendo opciones políticas que en su ambición de poder prometen muchos regalos y lo que dan, no. Prometen, ¿por qué se ríe? Pues es que esa es una cancioncita. ¿Cómo se llama? Marieta. Marieta, no seas coqueta. ¿Qué más? Porque los hombres son muy malos. Prometen muchos regalos. ¿Y lo que dan? Son puros palos. Bueno, entonces, esta es la cultura popular en la que está muy versada nuestra compañera Isabel Macías. Entonces, pero lo de Peña no es prometen muchos regalos, dijo,
prometen soluciones mágicas que en realidad termina, así dice, por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas. Las consecuencias de esta nueva ola populista son graves. Sus costos se advierten ya en la experiencia que viven otras naciones. Yo no puedo poner en tela de juicio lo que dice todo un presidente del país, y menos decir, no. Bueno, pues que no es exactamente como él lo dice, pero él está defendiendo los intereses de la oligarquía, y hay de nosotros, pero ¿qué hay de nosotros? Ya estamos mal, que confundimos a la oligarquía con solo el gobierno de Peña, y ese gobierno y esa oligarquía y esa superestructura con una entidad aliada de las masas sociales. No somos aliados, y los intereses de ellos no son los de nosotros. ¿Cuál es el salario mínimo y cuántos salarios mínimos percibe un trabajador común? El nivel de los trabajadores, ¿cuántos salarios mínimos? ¿Y qué es ante esto? Digan ustedes, un trabajador de 5 o 6 salarios mínimos pudiera adquirir una Casa Blanca, una en Malinalco, una en Iztapan de la Sal, unos terrenos que, como les digo, son agrestes, no valen nada, no más que están adentro de terrenos de campos de golf. ¿Somos o no somos distintos? ¿Los intereses de la oligarquía son o no diferentes a los nuestros? Pero nosotros no queremos entender. Vieja, ya habló el catastrofista, el amarillista ese. Es un amargado. Como él no es rico, como él por sonso no se acercó nunca al poder, él no es como los López Dóriga, que tienen millones, billones. Ese pobre anda a la quinta pregunta. Así que pues su mensaje tiene que ser amargo, tiene que ser malo. La oligarquía, compañera, le dicen a la esposa, la oligarquía somos todos, y los pobres somos todos. En México todos somos mexicanos. En México, mexicanos, viva Hidalgo, viva Morelos, viva México, todos somos igual. Allá me puse casi a llorar. Populismo. Lo que muchos se cuidan de enterar a las masas es que, más allá de advertencias de capitalistas pro-yanquis, la historia de nuestros pueblos demuestra que el populismo es un término de gran ambigüedad, que presenta ángulos negativos como positivos también. Todo depende de los factores concurrentes. En esto existen muy pocas divergencias entre los analistas, aunque después de presentar a ustedes un esbozo del populismo que ya estudiamos en el taller de teoría política, pues el juicio queda a cargo de ustedes. Y una vez más, compañera Isabel Macías, ¿quiere proporcionar los números telefónicos? Sí, maestro. Y son 55 36 89 89, área metropolitana. La sin costo para el resto de la República, 01 800 50 52 688.
La opinión de Armando Rojas Cortés: populista es un gobierno que trata de distribuir la riqueza de un país hacia toda la población. Neoliberalismo es un gobierno que trata de distribuir la riqueza de un país, esto hacia la clase privilegiada. Muy cierto, parece que está hablando del gobierno de Salinas de Gortari, para empezar. Felipe Villanueva, Felipe Villanueva, así se llamaba un compositor mexicano de valses, principios del siglo XX, supongo, no estoy seguro. Dice Felipe Villanueva: ayer en CNN se transmitieron los discursos del Papa Francisco y de Castro. La gente empezó a decirle: che, Papa. Todo esto en Cuba. Del tema poco se comentó en los medios nacionales, pues es natural. Alberto Mejía: Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, es un populista, según nota aparecida en la jornada. Él acusó a los teólogos de la liberación y los entregó a Videla y al gobierno de Estados Unidos. Miren ustedes si no es desconsolador, pero vamos adelante. Yo trabajo no al éxito con ustedes, sino de acuerdo con mi conciencia. Alberto Mejía dice que Francisco es un populista porque hace mal. Así que todo lo que acabo de decir para Alberto Mejía vale la famosa morisqueta. Esquilmando a las ovejas, cuando les quitan la lana, las esquilman. Y por antonomasia ya es el esquilmar, es quitar el dinero o algo por el estilo. Ajá. Miguel Flores: los que están en el poder dicen cuidado con el populismo. Pues yo digo cuidado con los que están en el poder, porque cada día aumenta el número de desaparecidos, y también digo cuidado con el clero católico, porque día a día se enriquecen más esquilmando a este pueblo. Y Agustín Mondragón: el gobierno racista norteamericano impone al gobierno mexicano hacer retenes con agentes migratorios apoyados por la Policía Federal. El pasado caramba, estamos muy lejos del tema. Es tan importante el populismo, pero en fin, el 17 pasado el retén con patrulla 13416 detuvo un camión de la Ruta Sur buscando indocumentados de Centroamérica, secuestrando el camión por más de 42 minutos. Esto demostró que la dictadura de México abiertamente la impone Enrique Peña, disfrazada de una democracia que solo existe en su publicidad, ya que nosotros vivimos la represión, dictadura, algo así, la represión, dictadura de un gobierno. Pero después de la primera mención, de la primera satanización del populismo, reiteró Peña su advertencia: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. La advertencia era contra su grupo oligarca. Pero se dirigió a los mexicanos todos, y los mexicanos a caer en el engaño. El presidente alertó sobre los riesgos de creer que el populismo y la demagogia son cosas distintas. Es como lo que acaba de decir uno de los
de los que envían mensajes a nuestra Domingo 6. Es un populista porque es malo, porque hizo mal al clero y a los patriotas de Argentina. Es populista a pesar de eso, compañero, del mensaje. El presidente alertó sobre los riesgos de creer que el populismo, hagan de cuenta esto, creer que el populismo y la depredación de los dineros públicos, emparentar populismo con demagogia, es una trampa verbal. Porque si dice Peña, el populismo y todos los kidnapping, ¿cómo se dice? Y todos los que secuestran son malos. Un momento, uno es el populismo y otro los secuestradores, uno es el populismo y otra la demagogia. Ponerles en el mismo costal, pues quién duda de que la demagogia es nefasta. Pero una cosa es la demagogia y otra el populismo. Pero se trata de por medio de los López Dóriga, manipular y educar, entre comillas, para la sumisión, para la mansedumbre, para amansar a las masas. Entonces, durante su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, dijo que los riesgos de creer que el populismo y la demagogia son las soluciones a los gobiernos que viven en diversos países es malo. Entonces dijo, ante un ambiente de frustración, pesimismo e incertidumbre, las sociedades pueden optar por las salidas falsas. El populismo no es una salida falsa. Populistas han sido y son tantos gobernantes que, repito, por supuesto que aun con la polémica sigue entre si es absolutamente malo o tiene algunos asuntos, algunos ángulos positivos, tuvo el gobierno de Mussolini, aun esos hay que verlos desde a la luz del pensamiento científico, no a lo maniqueo, pero no es que Peña no sepa, yo no sé si sabe o no. Lo que ocurre es que la manipulación es feroz contra unas masas, repito, débiles, inermes, totalmente inermes. Unas masas que algo saben, porque oyeron a los merolicronistas, algo saben del clásico Pasecito a la Red, y han llegado a decir, no únicamente ellos, en programas de radio, de tele, serios entre comillas, dicen, pues no pudimos ganar en Brasil. Creo que el empate que tuvimos en Grecia, espérate, no espérate, que eso ya no tiene chiste, espérate, tú fuiste artífice del empate, tú metiste goles, tú defendiste la puerta, hicimos. Es la famosa, no sé si conoce usted la fábula, compañera Isabel Macías, de la yunta de güeyes y en la punta del cuerno de uno de ellos una hormiguita. Y le preguntan a la hormiguita, ¿qué haces? Andamos arando, así estamos metiendo goles. Sentaditos a dos nalgas, así se llaman. En el siglo de oro se les decían posas, o posaderas más tarde. Glúteos, se me hace chocantón. Glúteos. Ya no voy a decir las formas vulgares. ¿Cuál sería, maestro? Pues quién sabe. Bueno, así lo dejamos. Sentados a dos, lo de cuál serían, a dos cuál serían, a ver el clásico Pasecito a la Red y luego decir, hicimos, evitamos, fuimos decisivos en la defensa. ¡Qué poca vergüenza! Bueno, entonces, dijo Peña,
advirtió que ante un ambiente de frustración, pesimismo e incertidumbre, las sociedades pueden optar por las salidas falsas. Planteó esa misma postura ante militantes del PRI, se repite, el 25 de julio, durante un acto en la sede nacional de ese partido. Y, comillas, en todas las naciones surgen dudas y se enfrentan dilemas sobre cuál es el mejor camino a seguir. En este ambiente de incertidumbre, el riesgo es que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por las salidas falsas. Me refiero al riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones, como tampoco, señor, son soluciones el secuestro, el asesinato, el robo en despoblado. Así que todo eso entra en el mismo costal. Pues es para el pueblo, es para el pueblo. Bueno, esto, dijo, no es nuevo, es una amenaza recurrente que ha acechado a las naciones. Y mucho más adelante dijo, en estos episodios la insatisfacción social fue tal que nubló la mente. No, si en España Pablo Iglesias hizo que se nublara la mente. Y, si me permiten, busco cómo se llama, Jeremy, el nuevo jerarca, repito, del laborismo británico, que siempre estuvo con la socialdemocracia, nefasta para los que buscamos el cambio de estructuras en un país, para darnos un gobierno que mande obedeciendo, un gobierno al que obedecer como sus mandantes, la socialdemocracia que ya estudiamos en el taller de lectura y que ya podemos decir Edward Bernstein fue uno de los artífices de esta socialdemocracia, y el embuste de nueva izquierda en otros países. Aquí es copia de las copias, de la rezoca, de los pozos, de los... ¿Saben cómo se dice en España? Y el término es limpísimo, y yo nunca digo altisonancias, ni trato de apantallar como algunos articulistas con palabrotas. Me lleva la... No, que no. Pero en cambio, los asientos, Nueva Izquierda en México, los chuchos de Nueva Izquierda son asientos, pozos, borra, culos, que se llama en España, del café o de cualquier atole que se ingiere en un vaso. Lo que queda es la Nueva Izquierda. En otros países hay verdadera Nueva Izquierda. En México, imagínense si los chuchos Ortega, Zambrano y este hombre Navarrete, junto con José Guadalupe, esos tengan algo que ver con la izquierda. Lo mismo López Obrador, lo mismo todos los demás. Bueno, una izquierda que me convence, sin que eso sea del todo verdadera izquierda, es la de don Raúl Vera, que envió el alto clero a San Cristóbal Las Casas para nulificar al Tatic, don Samuel Ruiz García. Comenzó Raúl Vera a trabajar, era la quinta columnista, iba a bajarle el ímpetu a don Samuel, y se dio cuenta de que era tan hermosa aquella clase de actividad que ahora tiene la mentalidad de don Samuel Ruiz García. Y Bergoglio, el Papa Francisco, ya no está como ese individuo llamado Juan Pablo II, ya no está totalmente contra la benemérita teoría de la liberación, el verdadero evangelio, la palabra viva, la teoría de la liberación.
debería usted dar una cachetada por sonso. ¿Por qué? Teoría por teología. Es teología de la liberación y yo salgo con que es teoría. Bueno, pues lo mío son errores, los de Peña no son errores. Dijo, sin embargo, esos mismos gobiernos, lejos de llevar a sus sociedades hacia mejores condiciones de vida, alentan el encono y la discordia. En España, en Polonia, en Francia, en Brasil, en la Gran Bretaña, hay uno que hace esto, pero todavía no está en el gobierno, hace esto de alentar el encono y la discordia, que es Donald Trump, pero todavía no está en el gobierno y ojalá que nunca lo esté. Y destruyeron sus instituciones y socavaron los derechos y las libertades de su población. Dijo Peña, el populismo es malo. Y caramba, Juan Armando Hinojosa Cantú, Videgaray y tantos más aplaudieron a rabiar. Miren, o es una provocación, a ver qué digo, o es mejor juzguen ustedes lo que dice Horacio Hernández de Naucalpan. Maestro Mojarro, el catolicismo es un poder que produce ignorancia y pederastia. Un momento, mire usted, hay muchos médicos abortistas, de los médicos de clínicas clandestinas, médicos abortistas que producen muchas veces, que ocasionan la muerte de las mujeres que se ponen en sus manos. Vamos a decir por ellos que la medicina es mala, nefasta. Un momento, la religión, cada quien sabrá si la practica o no, si cree en ella o no. La religión no es mala, ninguna. El principio de todo es que el ser humano, el hombre, tuvo miedo a la naturaleza que lo rebasaba. Entonces, imaginó un Dios y una religión, un tótem, y los tabúes o tabús en derredor, y de allí se puede hablar cuando se conoce el tema, pero decir el catolicismo es un poder que produce ignorancia y pederastia, hombre, alcoholismo además y drogadicción, válgame, no había leído esto, va de nuevo, el catolicismo es un poder que produce ignorancia y pederastia, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, prostitución, y la democracia es la neoinquisición con su doctrina de corrupción que somete y esclaviza a las masas a favor de las oligarquías. Aunque a usted no le guste, feliz 21 de septiembre. Mire nada más. ¿Por qué dijo feliz 21 de septiembre? Porque mañana es su cumpleaños, maestro. Mañana cumplo y agarro regalos de los que sean, sobre todo de efectivo, no de cheques, yo efectivo. Mañana cumplo ya 52 años. ¿Y la risa? Mejor lea usted. Mejor sí, maestro.
Es que me da risa porque empezó leyendo este mensaje, maestro, y decía, maestro Mojarro tal, y usted, aunque usted no le guste, ya no supo si lo que decía el mensaje o que no le guste feliz cumpleaños. No, es que a mí yo no celebro nunca el cumpleaños, pero me he dado cuenta de que es muy bonito recibir regalos. No, pues así sí. Señor Peña, señor Videgaray. No, yo me conformo con un departamentito. Sus casas es de interés social, pues órale, un departamento de interés social. Le estoy diciendo tonterías. Sí, maestro. Antonio González, saludos maestros desde Tultitlán, felicidades por su cumpleaños, le agradecemos por todas las enseñanzas que nos transmite. Sí, Cuitláhuac Rodríguez, Peña tiene su... No. Señor Cuitláhuac Rodríguez, me precio de que hay un nivel entre nosotros. Podemos ironizar, podemos decir, pero ofender así tan a lo barato. Pero ya se están viendo que hay alzas de precios, desempleo, pobreza. Bien, pero lo que dice usted de hocicos y demás, eso no es lo que... No es el nivel que intentamos aquí en nuestro domingo 6. Dice María Berta Cepeda Barrios, estoy de acuerdo con usted sobre sus comentarios sobre los chuchos, pero en lo que no estoy de acuerdo en que usted incluye en el mismo costal a López Obrador. ¿Cómo se llama ese fenómeno que hemos estudiado? No tanto. No en el taller de teoría política, sino en el taller de lectura. ¿Cómo se llama Racionalizar. Pero esto lo trata, este fenómeno, María Berta Zapata Barrios, lo trata Fromm en... ¿cuál de sus libros? He leído prácticamente todos y no puedo ubicar en cuál. Pero... esto es racionalizar. Le voy a poner un ejemplo. Dice Fromm, en aquellos tiempos hablé con un ruso muy, muy inteligente. Hablamos de toda clase de cuestiones. Qué raciocinio, qué claridad de mente y qué honestidad del hombre. Un amigo ideal. Y cuando le dije, no, pues las matazones de Stalin, un momento, a Stalin no me lo toques, bla, 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 y ahí se rompió la amistad. Con Stalin no. Otro, Berman creo que se apellida, norteamericano, dice, iba yo con una editora de un periódico muy importante, qué lucidez, una catedrática, y de pronto se me ocurrió decirle, lo malo de Clinton, con Clinton no te metas. Y se rompió la amistad también. Son dos libros, son dos autores, son dos visiones distintas, pero convergen en una sola palabra, en un vocablo. Racionalización. Entonces, en todo estoy de acuerdo, pero que no me toquen a López Obrador. Mire, María Berta Cepeda Barrios, no me es ajena esta actitud. Hay en casa... no en la mía, pero sí una casa cercana, una señora que platica conmigo de todo, pero en paz. Y de pronto le digo, pues porque López Obrador, como los demás, parte del sistema de poder, óigame, no. Pero Tere, ¿qué? Ay, Tere Valencia. No, pero Tere Valencia, López Obrador no me lo toca. O aquí, pero si ha sido usted tan lúcida y sabe raciocinar y habla tan claramente de tantas cuestiones, pero a López Obrador no me lo toca. Bueno, entonces, dice María Berta Zapata Barrios, no meta en el mismo costal a López Obrador, le quita lo lindo al programa que incluya a un personaje que sí quiere ayudar a su pueblo con estos chuchos. Ojalá que la invito al taller de lectura
y ya estando usted ahí como mi invitada, me dice, quiero que hable de la racionalización, y cuando uno lo entiende, este fenómeno, se da cuenta de que, pues está uno cerrado a ciertos temas. Es lo que dicen a lo vulgarzón, me pisan un callo. No, López Obrador es parte del sistema de poder, es parte. Orlando Landeros, todo es la misma porquería. El populismo lo hacen todos, pero el populismo oficial prefiero el populismo. Pero al populismo oficial prefiero el populismo de los que están cerca del pueblo. En el gobierno de López Obrador tuvo la necesidad de ser operado. No le costó ni un peso. Pues no sé lo que quiera decir con eso, ni un peso. Bueno, yo acabo de tomar por necesidad una infusión que dije, esto me va a matar. No sabía lo que era. Lo que yo quería era desalojar de un cacharro unas hierbas raras. ¿Qué haré? Empecé a tomármelo y dije, ya me llevó el populismo. Y le pregunté a Crescencio Suárez y dice, pues es una hierba sin mayor importancia que tomamos aquí y no es mala. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo, José Abreu? El conocimiento necesario para que una población logre tener control de su país no es tan civilizado. El conocimiento necesario para que una población logre tomar control de su país no es tan avanzado. El problema con México es que la población como colectividad sufre de un retraso mental y aletargamiento tan severos que es muy difícil lograr un cambio desde el pueblo. José Abreu, este es el diagnóstico. ¿Y por qué no vamos un pasito adelante? Déjenme terminar lo que dice José Abreu. Primero hay que sacar catálogo de buenas intenciones. Primero hay que sacar a las masas de su depresión. Caramba, qué fácil pone usted. Qué feo es el catálogo de buenas intenciones. Hay que hacer, hagamos. Y no a lo macro, sacar a las masas, a lo micro, sacar yo con mis compadres. Yo no soy casado. Yo con el Sancho de mi mujer y con 6 u 8 compadres que también andan sobres, vamos a crear una célula autogestionaria articulada con otras y otras más, y así vamos creando el poder popular. No, las masas no es nadie. 6 u 8 compadres en derredor sí son. Las masas no son nada porque ¿cómo manejar a las masas? El macro sale de nuestras posibilidades. Primero hay que sacar a las masas de su depresión colectiva, de su retraso mental, de su apatía. Una vez que hagan un poco de conciencia de su realidad, entonces tal vez pueda organizarse. El problema con los opiáceos es que mantienen a la población ajena a la realidad con una ilusión de normalidad. Alberto Cortés, hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año decía usted que Miguel Ángel Mancera era un buen prospecto. Ahora le pregunto a usted si su tercer informe es populista o tendiente a la democracia. Un saludo al equipo, el maestro y a Radio UNAM. ¿Pude yo decir que Miguel Ángel Mancera era un buen prospecto? Pues no lo recuerdo, pero para mí, yo le llamo Mancera, para mí, su conducción del gobierno de esta ciudad. Señor Hernández, este Papa Francisco fue coadyuvante de la dictadura militar argentino y está llevando a cabo lo que Wojtyla hizo con respecto a la URSS
el gobierno de Estados Unidos para destruir el sistema socialista cubano, Mire, ya que habla usted de este Papa y de Cuba, en Cuba los revolucionarios tienen este dicho: el traidor que de pronto se vuelve leal, para nosotros es leal de por vida, toda su vida lo ha sido. El patriota que al final se vuelve un traidor, para nosotros ha sido traidor toda su vida. Yo estoy juzgando a Francisco el día de hoy, y sí he leído el horror del jesuita cuando residente en Buenos Aires. Roberto Zúñiga, ¿las religiones, maestro Mojarro, son populistas o se les puede considerar populistas? Ya esto es una derivación muy forzada del populismo. Una última lástima, todo se me quedó, antes se decía se me quedó en el tintero, pero oigan esto, y lo dijo Fox en su momento y todos le creyeron. Oigan esto: hoy, gracias a nuestra democracia, dejamos atrás males como corrupción, inseguridad, injusticia, deshonestidad y discriminación. Mis valedores, esto es México. Muy rápido, hoy taller de teoría taller de lectura, como los sábados, taller de teoría política, sábados de 11 a 13, domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín, y agradezco a los alumnos del CCH, los que se han rescatado, van por su voluntad, como antes iban por órdenes de su maestro. Gracias. Agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad, a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz, y que Cuitláhuac Acuña graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo! Y lo que faltó muy rápidamente, a Crescencio Suárez, su valimiento. Y hoy recuerden, domingo, 1 de la tarde, también ya. También Orlando Jácome. Ya lo había mencionado, maestro, ¿sí? Bueno. Sí. Así que soy Isabel Macías, hoy domingo, 1 de la tarde, taller de lectura, y están invitados y los estaremos esperando.